Algo nuevo está cazando a las gigantescas pitones de Florida. Durante años, estas serpientes dominaron los Everglades como depredadoras supremas e indiscutibles, animales capaces de tragarse caimanes enteros, de vaciar humedales completos de toda vida, sin temer absolutamente nada de cuanto se moviera por aquellas aguas. Luego, los biólogos que las seguían empezaron a perderles el rastro. Una señal de radio tras otra se apagaba en silencio. Y en cada coordenada a la que llegaban no había cadáver, ni sangre, ni el menor indicio de que hubiera ocurrido algo. Solo el transmisor, todavía pitando, todavía pulsando de manera constante desde el interior de algo que había devorado a un depredador ápice entero y se había disuelto de vuelta en el agua oscura. Después una cámara captó por fin lo que estaba causando todo esto. Y las imágenes dejaron a toda una sala de biólogos completamente sin palabras. Los datos que desaparecían. Permíteme retroceder y contarte cómo comenzó todo esto, porque el asunto arrancó como la ciencia más rutinaria que uno pueda imaginarse. Bartoshik y su equipo en la Conservancy del suroeste de Florida llevaban a cabo lo que sobre el papel parecía un estudio de campo estándar en los humedales del Picayune Strand y los bordes de la Reserva Nacional de Big Cypress. Transmisores quirúrgicos implantados en pitones birmanas. Seguimiento por radio a través de los pantanos. Corredores de movimiento. Rangos de caza. Datos de supervivencia recopilados día tras día con el equipo de pitones de la Conservancy y la colaboración del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. El tipo de trabajo lento, metódico y poco glamuroso que acaba en una base de datos más que en los titulares de las noticias. Esto es lo que hay que entender antes de que cualquier cosa de lo que viene después tenga sentido. En los Everglades, la pitón birmana ocupa la cima absoluta, es el depredador supremo, la criatura a la que todo lo demás aprendió a temer. Es el animal que devora caimanes, que se traga ciervos enteros, que vacía un humedal y sigue alimentándose. Se suponía que nada en ese pantano podía tocarla. Precisamente por eso, estos investigadores rastreaban pitones en primer lugar, para entender al monstruo, no para descubrir qué se lo estaba comiendo. Día tras día esperaban metidos en agua hasta el pecho, siguiendo las señales, con el calor aplastando como un peso muerto, las raíces de los cipreses enganchándose en las botas y la hierba serrucho lo bastante afilada como para abrir la piel sin previo aviso. Los transmisores en sí mismos eran importantes. No eran pequeñas etiquetas frágiles pegadas a una escama. Eran unidades quirúrgicas implantadas dentro de los animales, fabricadas para emitir señal durante meses, diseñadas para seguir pulsando a través de kilómetros de marismas inundadas sin importar a dónde fuera la serpiente. Así que cuando uno enmudece, tu primer pensamiento es un fallo de equipo, una batería muerta, una unidad anegada. Tu primer pensamiento nunca es que la serpiente misma haya desaparecido sin más. Las pitones de ese tamaño no desaparecen sin dejar rastro. Y entonces las señales empezaron a morir, no los transmisores. Ese es el detalle que necesita aterrizar con fuerza. El equipo seguía pulsando puntualmente cada pocos segundos, un latido electrónico limpio y regular que transmitía desde un punto fijo en el pantano. Eran las pitones conectadas a ese equipo las que se estaban esfumando. La Pitón 19 fue la primera. 3 semanas de datos limpios y consistentes, patrones de movimiento, ciclos de descanso, ventanas de actividad, todo predecible y dentro de la normalidad. Y después, quietud absoluta. No la quietud de un animal de sangre fría que se ralentiza en una mañana fresca. No un intervalo de reposo entre cacerías, sino esa quietud específica y total que solo puede significar una cosa.
El equipo se abrió paso entre cipreses, hierba serrucho y agua estancada hasta llegar a las coordenadas. Y cuando llegaron, todas y cada una de las personas allí presentes dejaron de moverse al mismo tiempo. Ningún cadáver, ninguna sangre, ninguna marca de arrastre, ninguna piel mudada, nada perturbado en ninguna dirección. Solo ese pulso tenue y constante transmitiendo desde el interior del estómago de otra cosa. Rodearon el lugar, inspeccionaron el agua, la maleza y la línea de árboles cercana, siguieron la señal hasta su origen, y sencillamente no había nada. Nada excepto el transmisor pitando desde el barro, una pista sin escena del crimen aún asociada a ella. Algo se había tragado su pitón entera, transmisor incluido. Y lo que fuera que lo había hecho, seguía ahí fuera, moviéndose todavía, digiriéndola todavía. Piensa por un momento en lo que eso requiere. Una pitón birmana no es presa de nada. Es un constrictor musculoso y de crecimiento acelerado, la criatura de la que huyen los demás animales. Y algo en ese pantano había acabado con una de ellas de manera tan completa que un equipo especializado, parado exactamente en ese lugar, no encontró ni el más mínimo rastro de lo ocurrido. Una escena del crimen. En octubre de ese mismo año, otras 2 señales se apagaron de golpe. 2 pitones más desaparecidas sin cadáver, sin evidencias, sin una sola gota de sangre. 2 transmisores más pulsando con paciencia desde coordenadas donde antes había animales vivos. Una vez puede ser una anomalía, un evento entre 1000 que podrías ignorar y probablemente no volver a ver jamás, pero esto ya eran 3. 3 serpientes, 3 transmisores, cada uno recuperado del interior de algo que el equipo no lograba identificar. Algo que seguía ahí afuera, cazando en un pantano lleno de investigadores y cámaras. Y nadie había logrado verlo con sus propios ojos. Así que llevaron lo poco que tenían al laboratorio y tomaron radiografías. Y entonces se quedaron parados frente a la pantalla de imágenes en completo silencio. Uno de los involucrados dijo después que lo que estaban haciendo había dejado de sentirse como ciencia y había empezado a parecerse más a una investigación criminal, como el CSI de la fauna silvestre, inclinado sobre un rincón de pantano donde debería haber un cuerpo. Porque eso era exactamente lo que era. Ya no estaban rastreando pitones, estaban investigando sus muertes sin sospechoso, sin arma, y sin ningún marco de referencia para saber qué estaban buscando siquiera. La columna vertebral de una pitón intacta, enroscada dentro del estómago de alguna otra cosa. El transmisor quirúrgico todavía ahí, todavía funcionando, todavía enviando su señal desde el interior de un depredador al que nadie era capaz de nombrar. Uno de los animales que reconstruyeron a partir de los datos pesaba más de 50 libras y medía casi 13 pies de largo. Su cuello estaba destrozado y su cuerpo fue hallado enterrado bajo maleza. Algo había matado a un depredador de ese tamaño, lo había consumido entero y había regresado al agua. Una pitón birmana de 13 pies no es presa de nada. En ninguna versión de ese pantano que alguien haya podido cartografiar. Es la criatura que vacía un humedal, y algo la había tratado como una comida cualquiera. Bartoszek llegó a decir que fue el momento más surrealista de 20 años en el campo. 20 años aprendiendo cada animal de esos pantanos, cada huella, cada marca de dientes, cada forma posible de morir ahí dentro. Y estaba parado frente a una imagen que no podía explicar. Nótese lo que esa imagen descartaba en silencio. Lo que sea que hizo esto no destrozó a la pitón ni la dejó en pedazos para que se pudriera. Se llevó al animal entero de una sola vez, huesos y transmisor incluidos, y lo mantuvo dentro el tiempo suficiente para comenzar a digerirlo. Eso no es carroñerismo. No es oportunismo.
Es un depredador diseñado para tragarse algo casi de su mismo tamaño de manera deliberada. Y la lista de animales en Florida capaces de hacer eso está prácticamente vacía. El ejército invisible. Esto es lo que hay que entender sobre una pitón birmana. No pertenece a este lugar, en absoluto. Este animal evolucionó al otro lado del planeta, en las selvas húmedas y los humedales del sudeste asiático, en Myanmar, Tailandia y Vietnam. Esos lugares pasaron millones de años construyendo redes alimentarias diseñadas específicamente para mantenerla bajo control. Depredadores que la cazaban, competidores que la desplazaban, enfermedades que la diezmaban. Un sistema invisible completo de restricción biológica que se perfeccionó a lo largo del tiempo geológico. Nada de eso cruzó el océano junto con las serpientes. El comercio de mascotas exóticas de las décadas de los 80 y 90 envió miles de pitones bebé a los Estados Unidos. Eran baratas, visualmente llamativas y fáciles de vender a personas que no tenían la menor idea de lo que estaban comprando realmente. Porque después los bebés crecían. Se estiraban hasta 15, 18, 20 pies, y quienes habían querido una mascota exótica manejable, tomaron una decisión silenciosa y catastrófica. Las llevaron a los canales, a los humedales y a los márgenes de los Everglades y las soltaron. Armas vivientes liberadas en un paisaje que no guardaba ninguna memoria evolutiva de lo que era siquiera una pitón birmana. Fue entonces cuando, en 1992, el huracán Andrew arrasó el sur de Florida y destruyó instalaciones comerciales de cría, liberando directamente en la naturaleza a cientos de ejemplares más en una sola noche. Lo que había sido una fuga lenta se convirtió en un torrente. Estas serpientes llegaron sin que ningún depredador natural las estuviera esperando. Nada había evolucionado para cazarlas. Nada había aprendido a temerlas. Entraron al paraíso como máquinas de matar perfectas y simplemente comenzaron a alimentarse. Y lo que vino después es casi difícil de decir en voz alta. Las poblaciones de mapaches en las zonas afectadas cayeron un 99,3%. No disminuyeron, se derrumbaron. Los zarigüeyas bajaron un 98,9%. Los linces rojos cayeron un 87,5%. Los conejos de marisma, los ratones almizcleros, los conejos de cola de algodón, borrados funcionalmente de lugares donde habían vivido durante miles de años. Venados de cola blanca adultos tragados enteros. Caimanes americanos. Supervivientes acorazados del evento de extinción que acabó con los dinosaurios, consumidos en una sola comida. Decenas de especies de aves extraídas del estómago de pitones, incluyendo aves migratorias que habían volado desde Canadá para pasar el invierno en Florida. Todo esto no ocurrió a lo largo de siglos. Ocurrió en décadas, en algunos lugares en apenas unos pocos años. El doctor Frank Massati, ecólogo de fauna silvestre de la Universidad de Florida que ha dedicado más de 20 años al estudio de esta invasión, ha situado la población de pitones en decenas de miles, posiblemente en cientos de miles. Un ejército invisible, perfectamente camuflado, infinitamente paciente, desmantelando en silencio uno de los ecosistemas más irreemplazables de América del Norte desde adentro. Y la gente lo intentó todo. El gobierno federal prohibió las importaciones y clasificó a la pitón como fauna perjudicial. Florida lanzó programas de recompensas. Entrenaron perros de detección. Volaron drones térmicos sobre los pastizales de sierra. Organizaron competencias de captura que atrajeron cazadores de todo el país. Muestreo de ADN ambiental. Monitoreo acústico, reconocimientos aéreos térmicos, múltiples agencias, incluso el ejército. El cuerpo de ingenieros fue convocado para coordinar la respuesta.
nada cambió la situación. Cada investigador serio que dedicó tiempo real a este problema llegó eventualmente a la misma oscura conclusión. La formulaban con cuidado en las solicitudes de subvención y con crudeza mientras tomaban café, pero siempre era la misma. Las pitones habían ganado. Los Everglades se estaban perdiendo. Mazzati lo dijo sin rodeos, de pie en el campo tras 3 semanas en el agua. El ecosistema estaba siendo devorado vivo y no existía ningún depredador capaz de detenerlo. Nadie lo discutió. Los números no dejaban margen. Y entonces los transmisores empezaron a apagarse en los monitores de Bartok. Y la respuesta que llegó fue una que nadie en todo el estado había pensado en modelar. Cada respuesta estaba equivocada. Algo estaba devorando depredadores del nivel más alto enteros, sin dejar ninguna evidencia, y regresando a los pantanos como si nada hubiera pasado. Eso era lo que sabían. Todo lo demás lo interpretaron mal. Una teoría tras otra. Un caimán gigante fue el candidato más obvio, el depredador supremo del lugar. Pero la evidencia se negó a cooperar. Los caimanes aplastan. Hacen el giro de la muerte. Dejan daños catastróficos e inconfundibles en el lugar del ataque. Huesos destrozados, tejido desgarrado, restos parcialmente consumidos dispersos por una amplia zona. Estas pitones desaparecidas no tenían nada de eso. Sin heridas, sin marcas, simplemente desaparecidas. Un puma de Florida. Pero los pumas tienden emboscadas. Muerden el cráneo o la columna vertebral. Dejan heridas por mordedura, marcas de garras, la firma inconfundible de un gran felino en acción. No había nada, ni pelaje atrapado en la maleza cercana, ni arañazos, ni huellas en el barro. Un oso negro, poderoso, oportunista, capaz de cosas sorprendentes. Pero los osos no se tragan de una vez serpientes de 4 metros. El mecanismo simplemente no encajaba. Repasaron uno por uno todos los depredadores serios de la cadena alimentaria de los Everglades. Halcones, búhos, otras grandes constrictoras, analizados, considerados y descartados uno a uno. Lo que fuera que estaba causando esto operaba mediante un método que sus modelos ni siquiera podían generar. Así que hicieron lo único que puede hacer un equipo de investigación sin respuestas. Instalaron cámaras por toda el área de estudio, apuntando a cada lugar donde una señal había dejado de transmitir, y esperaron. Semanas de grabaciones vacías, hierba doblándose con el viento, aves esperando en las aguas poco profundas, algún mapache cruzando de vez en cuando el encuadre. Hora tras hora del pantano haciendo exactamente lo que hacen los pantanos, que no es nada dramático ni nada útil. Las cámaras de campo no se preocupan por tus plazos. El equipo cambiaba las tarjetas de memoria, reemplazaba baterías, se quedaba revisando grabaciones en la oscuridad y no encontraba nada. Luego, una mañana, un investigador abrió un clip y toda la sesión de revisión, música, se detuvo. Nadie en esa sala dijo nada durante un buen rato. El depredador no era un caimán, ni una pantera, ni un oso, ni un halcón, ni nada que hubiera aparecido en la lista de nadie. Ni siquiera era grande. Las imágenes mostraban una serpiente de cuerpo oscuro y robusto, pesada y musculosa, tendida completamente inmóvil entre la hojarasca al borde del agua, invisible contra la vegetación en descomposición que había debajo. Una emboscada perfecta, del tipo que podrías cruzar directamente en un sendero sin llegar a notarla. Y entonces se movió, explosiva, quirúrgica, instantánea. Se aferró a una pitón juvenil antes de que la presa tuviera la menor idea de lo que estaba ocurriendo. El ataque terminó casi antes de que la cámara pudiera registrarlo. Sin advertencia, sin preparación, solo contacto y después control. Era una boca de algodón de Florida.
una víbora de foseta venenosa que había habitado esos humedales exactos durante miles de años. Un animal que cada investigador de ese equipo había esquivado en el sendero 100 veces sin prestarle la menor atención. Y estaba cazando una pitón birmana invasora y tragándosela entera. Una serpiente nativa devorando a otra serpiente. El animal ignorado, el que había estado allí todo el tiempo, saliendo victorioso. Las imágenes la mostraban trabajando despacio, metódicamente, desencajando sus mandíbulas alrededor de la cola de la pitón e introduciendo el cuerpo entero por su garganta, centímetro a centímetro, hasta que la serpiente simplemente desapareció, sin agitación, sin forcejeo al final. Solo un proceso mecánico y paciente, un depredador haciendo algo que claramente había realizado miles de veces antes con una presa que resultaba ser una de las especies invasoras más temidas del continente. Y esa es la parte que más golpeó al equipo que lo estaba viendo. Aquello no era un suceso extraordinario, no era un acto excepcional de una vez en una década por parte de un animal desesperado. Era algo rutinario. La boca de algodón no estaba improvisando, estaba alimentándose. Las radiografías confirmaron el resto. En un caso documentado, la boca de algodón medía entre 86 y 107 centímetros. La pitón que tenía dentro era casi igual de larga. Una serpiente tragando una presa que se aproximaba a su propia longitud corporal, rozando los límites extremos de lo que alguien había creído que era físicamente posible. La imagen parecía menos una comida y más una imposibilidad. Una serpiente doblada completamente dentro de otra. Un biólogo del equipo lo describió como ver a la evolución contraatacar en tiempo real. Bartoszek no lo celebró. No lo llamó una victoria. Se quedó frente a esa radiografía durante un largo rato porque lo que confirmaba no era simplemente un evento de depredación. Era una posibilidad que nadie había modelado, un mecanismo que nadie había pensado en buscar. Un animal nativo que había estado ahí fuera todo el tiempo haciendo exactamente aquello para lo que estaba construido, mientras cada cámara y cada experto del Estado miraban hacia otro lado. El asesino perfecto. En retrospectiva, nada de esto debería haber sorprendido a nadie. La boca de algodón de Florida, Acquistrodon conanti, es uno de los depredadores más sistemáticamente subestimados de América del Norte. Los adultos miden entre 76 y 122 centímetros, y algunos ejemplares raros superan el 1,80 m. Animales pesados y musculosos construidos para la vida semiacuática. Ciénagas de cipreses inundadas, praderas encharcadas, sistemas de raíces de aguas negras. Exactamente el paisaje al que se trasladó la pitón birmana. Ese siempre fue territorio de la boca de algodón. La pitón simplemente llegó y lo ocupó. Ese despliegue tan famoso, el cuerpo enrollado, la mandíbula caída, el destello blanco de algodón en la boca, es solo la advertencia. El arma real es invisible. Las bocas de algodón son víboras de foseta. Un órgano sensorial termorreceptor situado entre el ojo y el orificio nasal a cada lado de la cabeza detecta la radiación infrarroja con una precisión extraordinaria. Cazan por calor. La oscuridad no les dice nada. El camuflaje tampoco les importa. Incluso una pitón de sangre fría, apenas un poco más cálida que el agua circundante tras haber tomado el sol o estar digiriendo, genera suficiente contraste térmico como para ser detectada en la más absoluta penumbra. No hay manera de ocultarse de una boca de algodón dentro de su propio territorio. La mayor ventaja de supervivencia de la pitón, ese camuflaje que le permite desaparecer ante equipos de búsqueda humanos ubicados a apenas unos metros, no sirve de nada frente a un animal que caza por calor en lugar de por luz. Y luego está el veneno. Hemotóxico, perfeccionado a lo largo de millones de años para destruir tejidos y células sanguíneas desde adentro.
Las mordeduras sin tratar representan un riesgo real de muerte para un adulto sano. En presas más pequeñas, el desenlace es casi siempre fatal en cuestión de minutos. La boca de algodón nunca necesita ganar un combate cuerpo a cuerpo. Una pitón mata por constricción. Tiene que enrollarse, sujetar, apretar y aguantar más que su presa. La boca de algodón da un golpe preciso y se retira. El veneno hace el resto cuando se enfrenta a una pitón juvenil que todavía no ha desarrollado la fuerza de aplastamiento propia de un adulto. El enfrentamiento termina antes de que llegue a comenzar de verdad. Y aquí está el detalle que reencuadra toda la historia. Las bocas de algodón son conocidas por depredar más de 2 docenas de especies de serpientes como parte habitual de su dieta, incluidas otras bocas de algodón. Son ofiófagas por diseño, por instinto, por millones de años de comportamiento grabado en sus genes. Para una boca de algodón, un reptil terrestre de cuerpo alargado y blando es alimento con una forma familiar. Así que esto nunca fue una habilidad nueva que la invasión las obligó a desarrollar. Es simplemente lo que las bocas de algodón han hecho siempre. La pitón birmana no fue más que un artículo nuevo en un menú muy antiguo. Su forma de abordar presas grandes o peligrosas es precisa y paciente. Golpear y soltar, luego alejarse y esperar. 3 muertes confirmadas en una sola zona de estudio en el transcurso de unos pocos meses. Eso es un patrón, no una coincidencia. Los biólogos creen ahora que las bocas de algodón han identificado a las pitones juveniles como objetivos de alto valor y baja resistencia, atacando en la ventana específica en que una pitón ya es suficientemente grande para valer la pena, pero todavía no lo bastante grande como para representar una amenaza. Pero lo que nadie anticipó fue lo que ocurrió después. Las bocas de algodón no actuaban solas, ni combatían solas. Los propios datos de seguimiento de Bartoszek habían estado contando en silencio una segunda historia todo el tiempo. Nadie había reunido el cuadro completo hasta que los transmisores lo pusieron en evidencia. De las 19 pitones monitoreadas en el estudio, 5 fueron abatidas por caimanes americanos. Y uno de esos caimanes medía apenas 2,70 metros. Estos sobrevivientes ancestrales habían estado resistiendo todo el tiempo, en silencio, de forma continua, completamente sin registro, sin retroceder, sin adaptarse para coexistir junto a las pitones, sino matándolas. El hecho de que un caimán de 2,70 metros pudiera acabar con una de estas serpientes es significativo. Significa que no eran únicamente los grandes caimanes macho los que hacían el trabajo. Eran los residentes corrientes de tamaño mediano del pantano, los que están por todas partes en el ecosistema. Luego, en junio de 2021, una cámara de fauna silvestre captó algo sin precedentes en ningún registro científico. Un lince rojo, un animal cuya propia población había sido devastada por esa misma invasión, atacó un nido de pitón. No estaba merodeando, ni se topó de casualidad con huevos desprotegidos. Fue directamente contra la hembra que anidaba, golpeándola con ambas patas delanteras, empujándola hacia atrás con agresión sostenida, y luego trabajó metódicamente sobre la nidada, huevo por huevo. Un lince rojo pesa una fracción de lo que pesa una pitón birmana en período de anidación. Esa pitón estaba diseñada para defender ese nido contra casi cualquier cosa. El lince entró de todos modos y ganó. Fue la primera evidencia fotográfica jamás registrada de un mamífero nativo atacando activamente un nido de pitón birmana. Estos felinos estaban aprendiendo a desmantelar la invasión desde adentro, desarrollando nuevos comportamientos de caza dentro de una sola vida en respuesta a una amenaza que no había existido una generación antes. Eso no es como se supone que funciona esto sobre el papel. Se supone que una adaptación conductual así requiere muchas generaciones, no un solo período de vida.
Un ecólogo que vio las imágenes lo expresó de forma sencilla. Los linces ya lo habían descubierto antes que los propios científicos. Las cámaras colocadas sobre zonas inundadas captaron búhos y halcones extrayendo pitones jóvenes de posiciones expuestas al atardecer y al amanecer, sacándolas del sistema antes de que pudieran convertirse en gigantes capaces de devorar venados enteros. Eliminar una pitón de 45 centímetros significa borrar también cada venado, cada ave, cada caimán que habría consumido a lo largo de décadas de vida. Una muerte temprana y pequeña se multiplica de manera enorme con el tiempo. Los osos negros y las panteras de Florida también fueron documentados atacando pitones en varios puntos dentro del área de estudio. Una coalición completa se había reunido en silencio, sin ningún tipo de coordinación. Víboras de foseta entre la hojarasca, rapaces cazando desde las copas de los árboles, linces atacando nidos, caimanes en el agua, osos entre la maleza, todos actuando de forma independiente, todos haciendo simplemente lo que millones de años de evolución los programaron para hacer. Defender su territorio contra algo que no pertenece a él. No hubo ningún memorando. Ninguna especie convocó una reunión. Convergieron sobre el mismo objetivo desde 5 ángulos completamente distintos y de manera simultánea. Eso debería significar algo. En muchos sentidos, lo hace. Pero quienes están más cerca de estos datos saben mejor que nadie que no se puede llamar a esto un rescate. Las matemáticas brutales, porque hay un número trabajando en contra de todo ello. Y ese número no tiene piedad. Una sola hembra de pitón birmana produce entre 12 y 36 huevos por puesta, a veces más. Envuelve su cuerpo alrededor del nido durante todo el período de incubación, contrayendo sus propios músculos para generar calor y defendiendo la puesta frente a cualquier amenaza que se acerque. Estos animales crecen rápido y viven durante décadas. Las matemáticas reproductivas no tienen en cuenta a los defensores que se han reunido contra ellas. Incluso si los depredadores golpean un nido con fuerza, basta con que sobrevivan unos pocos. Esos sobrevivientes crecen, se reproducen. La curva no sube en línea recta, se compone. Y ese motor nunca se apaga. Desde que Florida puso en marcha su programa de eliminación, los cazadores humanos han extraído más de 5.000 pitones del entorno natural. El reto de la pitón de Florida del año 2024 retiró casi 200 animales en un solo fin de semana. Por sí solo, eso suena significativo. Luego se pone junto a la evaluación de Mazzati, que señala que todo eso combinado apenas roza la superficie del problema. Nadie que haya estudiado esta situación en profundidad lo discute. Las pitones se ocultan hasta un grado que roza lo sobrenatural. Investigadores han pasado a menos de 1 metro de un animal enroscado y completamente alerta sin percibir nada. Enormes extensiones de hábitat simplemente no pueden ser recorridas a pie. Ese es el muro contra el que choca inevitablemente cada esfuerzo. No es falta de voluntad ni de financiación, sino un pantano demasiado vasto y demasiado eficaz a la hora de ocultar lo que vive dentro de él. Y aún así, cada acción sigue contando. Cada mordedura de una mocasín de agua, cada ataque de un lince, cada muerte a manos de un caimán, cada transmisor recuperado del estómago de un animal no identificado. Cada uno es un dato más, otro píxel en una imagen que apenas ahora empieza a tomar forma. Cada uno le compra a los Everglades un poco más de tiempo. Tiempo para que los depredadores nativos afinen estos comportamientos y los transmitan. Tiempo para que los investigadores desarrollen mejores herramientas. Tiempo para que el ecosistema recuerde cómo defenderse a sí mismo. Las mocasines de agua no esperaron el permiso de nadie, simplemente comenzaron a cazar. Los linces no leyeron ningún documento de recuperación.
Atacaron. Mientras los humanos redactaban solicitudes de subvenciones y programaban reuniones interinstitucionales, el pantano ya estaba librando su propia batalla en sus propios términos. Las cámaras han demostrado que está ocurriendo. Solo hay una pregunta que el material grabado aún no puede responder. La guerra continúa. ¿Está ocurriendo con la suficiente rapidez? Esa es la pregunta central. Y en este momento, nadie en el mundo puede responderla con confianza. Si la mocasín de agua que aprendió a atacar pitones jóvenes puede transmitir ese comportamiento a suficientes generaciones para doblar la curva poblacional. Si el lince que atacó un nido esta temporada llegará a cambiar toda la dinámica una década más adelante. Y la pregunta que queda en el aire es si todo eso junto, víboras de foseta, caimanes, linces, rapaces y cazadores humanos trabajando en equipo, suma lo suficiente como para superar las matemáticas reproductivas de una pitón birmana. Nadie lo sabe, y precisamente esa incertidumbre es lo que empuja a personas como Bartók a meterse en esas aguas oscuras temporada tras temporada. El estudio sigue en marcha, las cámaras siguen grabando. La Conservancy of Southwest Florida está ampliando su red de transmisores, pendiente de la señal que más importa. Que el ecosistema nativo está cerrando realmente la brecha. Bartók revisa ahora esos monitores con una atención muy distinta a la que tenía cuando el estudio comenzó. Ya no solo rastrea pitones. Rastrea a las criaturas que llevan tiempo cazándolas en silencio. Y en algún rincón de los Everglades esta noche, en las aguas negras del Picune Strand, una boca de algodón está digiriendo una pitón entera. Su transmisor sigue emitiendo pitidos suaves desde dentro de su vientre. A menos de 1 kilómetro de allí, 100 huevos de pitón están eclosionando. Eso es toda la guerra resumida en un tramo de pantano. Un depredador nativo ganando en silencio en la oscuridad, y 100 nuevos invasores llegando para ocupar exactamente el espacio que él acaba de liberar. La boca de algodón no tiene ninguna conciencia de formar parte de algo más grande. Simplemente hace lo que siempre ha hecho, en el único lugar donde ha vivido siempre, frente a algo que jamás debería haber estado allí. Ninguna beca lo financió. Ninguna agencia lo autorizó. Ocurre sin más, en la oscuridad, cada noche. Entonces, antes de irte, esto es lo que necesito de ti. Dímelo en los comentarios. ¿Crees que los Everglades pueden recuperarse de verdad de todo esto? ¿O la pitón ya ha ganado para siempre? Los leo a todos. Y dale a suscribirse antes de marcharte, porque las cámaras siguen rodando. El estudio sigue en marcha. Y lo próximo que aparezca por allí podría cambiarlo todo. Quieres estar presente cuando eso ocurra.